observan dos raíces. Bueno, cuando se mueven. La gran raíz sensitiva y una pequeña raíz motora. Así que, en términos generales, el nervio trigémino es un nervio mixto. Teniendo en cuenta, o siendo más específicos, la que realmente es mixta es B3. Porque todas son sensitivas, tanto B1 como B2 como B3 son sensitivos. Pero la rama motora, luego de un corto trayecto, se vincula a B3. Así que B3 termina siendo la que originalmente es mixta. Aquí tenemos su distribución y como podemos ver, la distribución del trigémino técnicamente pues es en toda la cara. Pero siendo un poco más específicos, inerva estructuras intracraneales y extracraneales. Las intracraneales corresponden a las meninges supratentoriales, es decir, por encima de la tienda del cerebelo. Por lo tanto, cada rama, tanto B1 como B2 como B3, emiten una rama meningea. Así que cuando hablemos de trayecto y ramas, pues una de las ramas va a ser la rama meningea. ¿Listo? Porque B1, B2 y B3 tienen su rama meningea. Ahora, eso en cuanto a las intracraneales. En cuanto a las extracraneales, tenemos unas que van dirigidas hacia cavidades, ¿sí? Es así que B1 da unas ramas sensitivas para lo que son las partes internas de la cavidad orbitaria, ¿sí? Es decir, que quien inerva el ojo es el B1, otras que son para la cavidad nasal, entonces B1 inerva cavidad nasal, y otras que van para la cavidad oral, así que en últimas el trigémino inerva mucosa conjuntivas de cavidades. Cavidad orbitaria con las conjuntivas y el tubo del ojo. Inerva mucosa de cavidad nasal y mucosa de cavidad oral, incluso la lengua. ¿Listo? Pero esos serían aferentes somáticos generales. Adicional a eso, aparte de cavidades, también inerva la piel de la cara, frente y cuero cabelludo, como pueden ver la distribución, hasta el vértex, es decir, la parte más alta del cráneo, excepto el ángulo de la mandíbula. Entonces, el ángulo de la mandíbula ya viene con el precio cervical. Tenemos la distribución más o menos de la inervación sensitiva. Por la parte motora tiene un componente eferente visceral especial. Y cuando es un eferente especial es porque va dirigido a unos músculos que derivan del primer arco branquial. En este caso, son los músculos de la masticación y otros. Entonces va dirigido a los músculos de la masticación y otros. Y la pregunta, ¿y esos otros quiénes son? Ya conocemos los de la masticación. Y cuando hablamos de ese otros, existe una rama de
B3, ¿sí?, que es el alveolar inferior, y una parte del alveolar inferior no entra a la mandíbula. ¿Sí? Hay una parte del alveolar inferior que entra a la mandíbula y una parte que no entra. Esa partecita que no entra es la rama miloioidea. Y esa ramita miloioidea va dirigida a dos músculos: vientre anterior del gástrico y el miloioideo. Entonces, ¿a quién inerva el trigémino? En esos otros. Al vientre anterior del gástrico y al miloioideo. Pero faltan dos. Esos otros dos músculos que inerva el trigémino son tensores: tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. No, eso es un trabajo aparte. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en total, cada nervio trigémino, ¿a cuántos músculos inerva? 8. Entonces, ¿inerva a quién? A los cuerpos de la masticación. Ya sabemos cuáles son. Inerva a miloioideo y vientre anterior del gástrico, y a los dos tensores: tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Entonces, esos serían los 8 músculos que inervan el trigémino por su componente motor. ¿Listo? Entonces, ahí hemos dado un mini resumen del territorio de quién, del trigémino. Y aquí vemos su distribución. Hablamos de su origen aparente. Entonces miren aquí cómo está su raíz sensitiva, que anatómicamente está lateral. Entonces en la parte lateral tenemos la raíz sensitiva y en la parte medial su pequeña rama motora, que inicialmente sale independiente, pero que luego la raíz motora se vincula a B3. ¿Listo? Aquí tenemos su origen aparente. Hay un tallo, que estaba buscando ahorita, que no encontré, que ustedes magistralmente han desmembrado esto. ¿Sí? Es decir, no fue como el corte, sino desmembrado, pero pues a veces ustedes logran algo que a veces yo no logro. Cuando se desmembra esta parte, entonces se puede ver que el recorrido de quién, del nervio, de la raíz sensitiva, que es más grande, y llega en lo profundo de la protuberancia a una masita, y de hecho se ve. Y esa voy a buscarla para preguntárselas en el práctico. Nada más tengo que entrar porque también lleva calor. Entonces, cuando profundizamos acá hacia los núcleos, recordemos que el trigémino tiene un gran núcleo sensitivo dividido en 3 partes y un núcleo motor dividido en 2. Pero a donde se ve en práctica, a donde llega esta raíz, porque de hecho se ve el recorrido de la raíz y cómo llega a un punto donde hay una especie de protrusión. Estando dentro, no como que se vea externo, sino estando dentro. Y aquí sería el núcleo sensitivo principal.
quiere decir que todas las raíces van hacia el principal, no. Simplemente ahí es donde convergen, pero luego cada rama o cada distribución, dependiendo del tipo de sensibilidad que lleve, se distribuye a lo largo del tallo. Pero tengan en cuenta que en la parte práctica, cuando vean ese nervio, cuando vean el pedúnculo cereberoso medio arrancado y luego se ve un trayecto que es la continuación del nervio, y de hecho se ve la continuación del nervio hacia adentro, y a donde llega, ¿qué sería? Un núcleo sensitivo principal. ¿Listo? Entonces, eso es cuando origen aparente. Ahora, el nervio apenas salen sus dos raíces, bueno, entre comillas salen. Entonces, apenas salen las raíces del nervio, en donde la protuberancia estaría por aquí, con su pedúnculo cerebral. Eso quiere decir que, como todo nervio raquídeo tiene un trayecto, como que la protuberancia, por aquí hay un la rama sensitiva y la rama motora, se dirige superior sensitiva. Y aquí está ¿quién? ¿Qué es eso? El borde de la porción petrosa del hueso temporal. Si ustedes observan en la parte más medial y básicamente en el vértice de la porción petrosa, porque la porción petrosa es como una pirámide en donde su vértice es medial, aquí en el vértice, en el ápex, aquí hay una pequeña escotadura, y esa es la escotadura trigeminal. ¿Listo? Y luego, al lado y lado y un tanto posterior de la silla turca, recuerden que aquí está la silla turca y aquí está la parte lateral de la silla turca, y aquí un poco hacia atrás de la silla turca, aquí deja una impresión trigeminal. En los huesos del cráneo, hay un cráneo donde está bien bonito, marcado aquí, esto, la presencia del ganglio de Gasser. Y ese ganglio de Gasser, como es una elongación, deja impreso en el cráneo la impresión trigeminal. ¿Listo? Entonces, recuerden que aquí está la impresión trigeminal. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que sale su origen aparente, recuerden que aquí lo único que lo recubre es ¿quién? La pía y el madre. Como a cualquier superficie del sistema. Eso quiere decir que aquí hasta por acá, esta porción es subaracnoidea, es decir, está bañada por líquido cefalorraquídeo, y eso aplica técnicamente para todos los pares craneales. Todo par craneal, desde que sale su origen aparente y hace el recorrido hasta perforar la meninge, ahí está en el espacio subaracnoideo. ¿Listo? Ahora, aquí decimos que estaría la impresión, bueno, la escotadura trigeminal, y un poco más adelante se forma el ganglio de Gasser, o el ganglio del trigémino, y ese ganglio del trigémino es netamente sensitivo. ¿Listo? Y se encuentran la mayoría de los cuerpos de las neuronas pseudo-unicolares, la mayoría excepto algo, que más adelante vamos a ver cuál. Sí, en el ganglio. ¿Por qué se forma el ganglio? ¿Por qué se forma todo ganglio? Porque hay cuerpos, ya sea de la neurona postgangliar o del cuerpo de la neurona de algún ganglio en especial. Recuerden que cuando vimos médula decimos que raíz posterior, y aquí tenemos que en la médula el ganglio de quién? De la raíz posterior. Este es como si fuera el ganglio de la raíz posterior, en donde aquí hay la que neuronas pseudo-uniculares, una raíz central y una raíz periférica. ¿Sí? Entonces la mayoría de neuronas sensitivas está en el ganglio, excepto la de un componente. ¿Listo?
Así que este aquí como que reemplaza al cambio de raíz posterior, porque es idéntico y con el mismo tipo de neuronas. ¿Listo? Ahora, una vez aquí está el ganglio, ahora empieza aquí. A dividirse en las tres ramas. Así que del ganglio de Gasser o del ganglio de trigémino nace B1, B2, B3. ¿Listo? Ahora sí, tanto B1 como B2 como B3, el trayecto que tienen lo hacen en la pared lateral. Escuchen bien, en la pared lateral, nada más, B1 y B2, B3 nada que ver en eso. B1 y B2 se posan sobre la pared lateral del seno cavernoso. ¿Listo? En la pared lateral del seno cavernoso. Es decir, que ¿quién no está en el seno cavernoso? B3. Pero obviamente B1 y B2 no están solos, están acompañados de otros nervios, es decir, los oculomotores. Es decir, B1 y B2 está acompañado en la pared lateral del tercero y el cuarto, del seno cavernoso. También está el sexto, pero el sexto no está en la pared lateral. Está totalmente interno en el seno. ¿Junto con quién? ¿Y debajo de quién? ¿Junto de quién y debajo de quién? Un poco. Esto. Este es un corte coronal a nivel de la silla turca. ¿Y qué ven aquí? La arteria carótida interna, dentro del seno cavernoso. Y debajo de él, por eso dice, en el centro del seno cavernoso y junto con el sexto, están contenidos dentro del seno. Pero en la pared lateral del seno, miren acá, ¿quién está? ¿Qué es esto? Le dice aquí, tercero y cuarto. Y en la misma pared lateral, B1 y B2. Así que B1 y B2 en ese recorrido, buscando su orificio de la base del cráneo, pasa por la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, lo que es tercero, cuarto, B1 y B2 están en la pared lateral. Pero el sexto también hace parte del seno, pero totalmente inmerso dentro de él. ¿Junto con quién? ¿Y debajo de quién? Arteria carótida. Por lo tanto, si este seno cavernoso se llega a infectar, pues al primero que se va a manifestar es al sexto, y luego por la inflamación y la posterior propagación de la infección va a afectar el resto de oculomotores y un gran dolor que respeta la mandíbula inicialmente. ¿Por qué respeta la mandíbula? Porque B3 está fuera del seno. Entonces, en la clínica es importante saber cómo inicia el dolor. No es que al principio se me llenaba el ojo y luego me dolía la frente y luego por aquí, pero al inicio no me dolía aquí, ahora ya me duele, obviamente. Entonces, ¿qué te da la impresión? Que está iniciando una meningitis en el seno. Y esa posible infección, ¿de dónde viene? Posiblemente de la cara. Miren, resulta que el seno cavernoso le llega su principal tributaria de la vena oftálmica superior, y la vena oftálmica superior está conectada o anastomosada con la vena angular, que es como inicia la facial. Eso quiere decir que pincharse un barrito en este trígono es potencialmente mortal, porque usted se lo pincha y por casualidad vaya a estar cogiendo a su perro
que se había lamido, quién sabe qué en la calle, y usted lo acaricia y no sé qué, y luego ahí la ingresó. Exacto, un trígono, posiblemente la muerte, porque la infección por flujo puede irse hacia atrás y llega al seno. Y como ustedes ven en el seno cavernoso, la sangre venosa de por sí, el flujo es más lento. Pero ¿qué pasa cuando hay cavernas? Pues se hace aún más lento. Y al hacerse más lento, lo deja predispuesto ¿a qué? A que las bacterias tengan tiempo en agarrarse del seno y crear una colonia. Y ahí inició la meningitis. Entonces, recuerden, cualquier dolor insoportable de la cara que inició primero en la parte superior, que luego se va propagando y que luego ya empieza con desviación, posiblemente está iniciando ¿qué? Una meningitis. ¿En dónde? En el seno cavernoso. Y todo y uno ve la cara y tenía acné y posiblemente inflamado esa parte. Entonces hay que ir conectando la clínica. Entonces, lo primero que se va a afectar son ¿qué? Los oculomotores y posiblemente con una hipersensibilidad de ¿qué? De la parte, inicialmente de la parte superior, pero luego invade todo. Así que es importante saber la clínica cómo va avanzando para saber qué va a afectar. ¿Listo? ¿Entendido? Cuando hay hipertensión mal cuidada, cuando hay hipertensión mal cuidada, también a veces se crea un aneurisma. Que a veces, por casualidad, el aneurisma queda aquí. ¿Y qué es el aneurisma? Una dilatación del órgano sanguíneo con una debilidad vascular sumado a un problema de hipertensión. ¿Y qué pasa si ese aneurisma ahí se estalla? Entonces, sangre arterial se libera a un entorno ¿qué? Venoso. ¿Y qué le pasa al seno cavernoso si antes no tenía presión y ahora le llega presión de una arteria? Pues lo dilata. Y también va a tener la misma clínica, pero diferente a la meningitis, porque en la clínica de la meningitis, pues aparte de la inconsciencia y todo eso, pues acá va a haber una inflamación de la cara, porque la sangre se va a retornar por las venas que tenga contacto. ¿Y hacia dónde tiene contacto? Pues aumenta la presión, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, y obviamente se le va a inflamar la mitad de la cara. Entonces puede ser que inició un aneurisma que se estalló, y miren dónde está. ¿Está dentro de quién? Del seno cavernoso. ¿Entendido? Entonces esto va para mucha parte clínica, para los que se inclinan por la parte de neuro. Miren quién va aquí. ¿Qué parece? Y quién apenas forma el ganglio, y aquí la escotadura, miren aquí en B3 ¿qué pasa? B3 ¿qué pasa? Bueno, se ha afectado ya en última instancia, pero ¿qué pasa aquí? Inmediatamente se mete a quién? Al foramen oval. Así que él no tiene un recorrido como si lo tienen los otros dos que están dentro del seno, sobre la pared lateral, es decir, sobre eso. Sino que él no alcanza a estar en este trayecto. ¿Por qué? Porque él inmediatamente busca su orificio. ¿Entendido? Y cuando aumenta la presión aquí, se dilata todo eso y se va hacia atrás y hacia adelante. Que lo que es hacia atrás es lo que se manifiesta con edema. Sí, con la vena. Técnicamente se crea una fístula. ¿Y qué es una fístula? Una comunicación entre dos órganos que normalmente no estaban comunicados. Y es poco usual, bueno, aquí es una de las opciones,
poco usual que una arteria, por un orificio, por un secundario de un aneurisma, pues pase la sangre a la vena. ¿Sí? Esta sería, entre comillas, patológica. Pero hay otra que es quirúrgica. Ustedes han visto que a los pacientes renales le conectan una arteria a la vena del brazo y se dilata la arteria para poder dar su sangre. Y de ahí sacan la sangre, la pasan por el filtro, la limpian y luego regresan a la misma vena. Eso es para hemodiálisis. Pero acá pues es patológica. Y obviamente afecta al sistema nervioso. Y luego de la inflamación de la cara, pues progresivamente también inflama todos los senos venosos. ¿Sí? Y en el momento en que empieza a inflamar, pues el problema es que empieza la inflamación, pero a nivel cerebral. Porque recuerden que si aumenta la presión de una vena, pues parte del líquido se va a devolver al tejido. E inicia de ese lado la inflamación, pero ya es edema cerebral. Así que es por lo que pide al paciente que haya inconsciente. ¿Entendido el recorrido? Bueno. Entonces, ya conocemos esto. Que después B1 va en dirección a quién? A la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria. ¿Junto con quién? Con 346. ¿Y qué vena acabamos de ver también? Vena tálmica superior. Ahora sí ya se conoce más familiar todo ese cuento. ¿No? B2 y B3 por amenobar. Pero como aquí estaba dado el ganglio, pues el recorrido no es entendido. ¿Preguntas? Como aquí, miren, ¿quién va llegando por aquí? La arteria carótida interna. En ocasiones, el aneurisma o la dilatación de la arteria carótida toca al trigémino. Así que una de las causas, no la única, una de las causas de la neuralgia del trigémino es que la arteria o se dilató o anatómicamente no estaba lo suficientemente separada del nervio y quedó rozándolo. De tal forma que cuando tiene una hipertensión o hace una actividad física que obligue a la presión a subir, termina tocando al trigémino. ¿Y qué pasa si tocan al ganglio o a una rama del trigémino? Pues lo va a manifestar como dolor. Así que una de las causas de la neuralgia del trigémino puede ser vascular, mucha proximidad. Y de hecho está aproximación. El problema es qué tanto la toca y qué tanto la persona se dilata por hipertensión, estrés, actividad física y termina con la mirada. ¿Entendido? Entonces, una de las causas de la neuralgia del trigémino puede ser de origen vascular. Algún vaso o una rama percute al nervio. Y como la mayor parte, o la gran parte de él es sensitivo, pues termina estimulando a neuronas sensitivas. Y el cerebro lo va a interpretar como ¿qué? Como dolor de la cara. No, el trombo ya es cuando, por ejemplo, después de la infección o junto o concomitante con la infección del seno, pues aquí recuerde que cuando se va formando una colección de bacterias también va causando un tapón. Y cuando las meninges aquí están totalmente inflamadas y con una colección de pus, y aparte de eso sangre, se estaciona. ¿Y qué le pasa a la sangre que no circula? Tiende a coagularse. Así que se complica ¿con qué? Con una trombosis del seno cavernoso, que termina por complicar aún más la situación. Imagínense una cirugía aquí. El único acceso es vía nasal, así como los egipcios.
hacer la microcirugía. Son cirugías que duran días o menos días. ¿Y cómo hacer para rebanar todo esto? Y miren todo lo que existe. Teniendo en cuenta que aquí está enorme comparado con lo que en realidad es. Por eso, pues obviamente tienen que tener un pulso, obviamente de neuro. Así que si no logra controlar sus nervios, pues aquí no le va siguiendo la neurocirugía. ¿Entendido? Aparte de conocer la minucia de todos estos accidentes. ¿Entendido? Bueno, entonces avanzamos. Ahora sí, cada rama, teniendo en cuenta que B3, ¿quién se va con B3? La rama motora. Porque a B3 se le va a funcionar la rama motora. Porque B3 es el que realmente es motor. ¿Listo? Es decir, en últimas físicas. Ahora miren lo que pasa. Núcleos. Entonces, para poder hablar de sus ramas y sus funciones, pues hablemos de núcleos. Existen en total 5 núcleos en 2 masas, una muy grande y una pequeña. ¿Sí? Entonces, primero la sensitiva. Entonces, miren acá. Hay un núcleo que está distribuido desde la parte media de la protuberancia, incluso hasta el bulbo e incluso hasta C4. Algunos libros hablan incluso de C5. Y como este es un núcleo tan largo, noten algo, ¿no? El núcleo, escuchen bien, el núcleo este que estamos mirando aquí, lo forman los cuerpos de las segundas neuronas. ¿A cuál nos referimos? Al núcleo trigémino espinal. ¿Sí? Entonces, una cosa es el núcleo que lo forman los cuerpos de las segundas neuronas. ¿Entendido? Pero, ¿cómo hace o dónde mejor está ubicada la primera entonces? Trigémino espinal. Bueno, vamos a dividir los núcleos en 2 grupos. El gran núcleo sensitivo y el pequeño motor. ¿Empezamos con quién? Con el sensitivo. Y el sensitivo lo dividimos en 3. ¿Y el primero de esos 3 cuál es? Trigémino espinal. ¿Y por qué se llama trigémino espinal? Porque es digamos, el más largo, tanto así que llega a la médula espinal, incluso hasta C4. Y algunos dicen C5. Digamos que C4. ¿Listo? Dejarlo como un término medio. Entonces, va técnicamente la protuberancia en el bulbo y llega hasta la médula espinal. ¿Listo? Es el núcleo trigémino espinal. Pero el núcleo, ¿quién lo forma? Los cuerpos de las segundas neuronas. Porque la primera, ¿en dónde está? En el ganglio de Grassner. En el ganglio de Grassner. ¿Entendido? Entonces, acá tenemos aquí, miren, al ganglio de Grassner. O el ganglio del trigémino. ¿Listo? Pero como el ganglio de trigémino, aquí están los cuerpos, recuerden que cada cuerpo luego se divide y da su rama periférica que se va a conectar al receptor. Y cuando ingresa la información, se va a la rama central. Y la rama central que van a desembocar al núcleo, que son la segunda neurona, tiene que hacer un recorrido. Y ¿eso qué quiere decir? Que muchos axones que recogen información que le van a dejar a este núcleo, es decir, al cuerpo, la segunda neurona, tienen que hacer un ¿qué? Un descenso. Así que aquí determinamos 2 estructuras diferentes. Una, ¿cuál es? El núcleo trigémino espinal. Y al ladito, ¿quién? La raíz descendente del núcleo trigémino espinal.
¿Entendido? Entonces, una cosa es que aquí donde están los cuerpos de las neuronas, las segundas neuronas son ¿quiénes? Este es el núcleo. Pero para que, como esta segunda neurona se cruza, segunda neurona que cruza, segunda neurona que cruza para luego subir. El núcleo lo forma la segunda, bueno, los cuerpos de la segunda neurona, porque la primera está en el ganglio. Y esa raíz central, para poder alcanzar a esa segunda neurona, se tiene que hacer algunas aquí, otras por acá, otras acá, otras acá, otras acá, hasta C4. ¿Eso qué quiere decir? Que lateral al núcleo que se encuentra la raíz descendente del núcleo trigemio espinal. Entonces, es núcleo trigemio espinal y su raíz descendente. ¿Quién forma la raíz descendente? El axón central de quién? De la primera. Sí, por los axones, porque no son uno, son varios. ¿Entendido? La pregunta: ¿qué recoge ese núcleo? ¿Qué tipo? Dolor, temperatura y algo de tacto. Es lo que quiere decir que lo que recoja de B1 de dolor, lo recoja B2 y B3, que sea dolor, temperatura y algo de tacto leve, lo recoge y lo lleva ¿a dónde? Al núcleo trigémino. Entonces, ¿para qué es el núcleo trigémino espinal? Principalmente dolor y temperatura. Y algo, es decir, parte de la sensibilidad súper. ¿Entendido? Ahora sí, segundo núcleo. Ese es el más largo. Sí, del componente sensitivo, ¿no? Segunda porción, miren arriba. Acá que hay otras segundas neuronas. Porque la primera sigue siendo así. Las segundas neuronas que aquí no están dibujadas, pero aquí estarían segundas neuronas. ¿Y ahora qué van a formar? En toda esta masa. Núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Listo? ¿Cuál fue el que le dije que se veía en la masa? Ese. De hecho, uno ve que el nervio llegó aquí y continuó hacia lo profundo y llegó a un puntito como una masita. ¿Esa masita a quién corresponde? Sensitivo principal. ¿Entendido? Ahora sí. A diferencia del trigémino espinal, ¿qué hacían las raíces centrales del nervio? De las acciones, perdón. Estos descendían, ahora eso que ascienden. Entonces aquí hablamos de qué? Núcleo sensitivo principal y su raíz ascendente. ¿Se acuerdan cuando en tallo yo les hablaba de eso? ¿Por qué en el tallo decía, primer corte, núcleo, trigémino espinal y su raíz descendente? Segundo corte, lo mismo. Tercer corte, lo mismo. Protuberancia, primer corte, lo mismo. Segundo corte, lo mismo. Pero tercer corte cambiaba a sensorial o sensitivo principal, pero ahora ¿qué? Ascendente, porque ya cambió. El tercer corte es de la protuberancia. ¿Se acuerdan? ¿Entendido? Ahora sí, vamos con dos núcleos. La pregunta, ¿este núcleo qué recibe? Parte de la sensibilidad superficial. Porque la otra parte, ¿quién la recibió? Entonces, este se encarga de otra parte de la sensibilidad
Tacto discriminativo y una pequeña parte de la propiocepción consciente. Pero esa de la propiocepción, muy poco. ¿Listo? Y tacto leve también. Es decir, lo que le faltó a quién? A la discriminación. O sea, lo principal sería el tacto discriminativo y presente. Consciente. ¿Listo? ¿Qué hace falta? La propiocepción. Y aquí hay dos cosas importantes, miren. Miren el cuerpo de la primera neurona. Observen el dibujo. Observen el dibujo. ¿Quién forma el núcleo? Noten la diferencia con respecto a los otros. Nada más viene de B3. Una de las cosas que viene ahí. Nada más viene de quién? De B3. Pero, ¿dónde ven aquí la primera neurona? No. Este es el único, digamos, este es el mesencefálico del trigémino, en donde el núcleo ya no lo forma quién. Ya no lo forma quién. La segunda, sino que el núcleo lo forma la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que fue como un ganglio que se quedó dentro del sistema nervioso central. ¿Sí me van a entender? Normalmente un ganglio, ¿cómo queda? Fuera. Bueno, dilatado por la presencia de los cuerpos, pero fuera de quién? Del sistema nervioso central. ¿Cierto? El ganglio del trigémino. Fuera. Pero este núcleo fue como un ganglio que se quedó dentro. Por lo tanto, la primera neurona no queda en el ganglio. La primera neurona la forma, o está el cuerpo formando el núcleo. ¿Entendido? Entonces tengan en cuenta eso. El núcleo mesencefálico del trigémino, ¿sí?, está formado por quién? Por la primera neurona. A diferencia de los otros dos. ¿Y quien lo formaban quién era? ¿Quién era? La segunda neurona. ¿Entendido? La primera neurona está en dónde? Lo que es dolor, temperatura, algo de tacto leve, discriminación de 2 puntos o tacto discriminativo, ¿sí? Muy poquito de propiocepción, ¿sí? Lo como en las segundas neuronas, porque la primera está acá. Pero la propiocepción, es decir, lo más grande de la propiocepción, ¿dónde está? En el mesencefálico. Y les pregunto, pero el trigémino propiocepción, ¿de dónde trae? Escuchen, propiocepción, ¿de dónde trae? De la articulación. Primero, músculo de la masa. Es decir, trae uso neurotendinoso y neuromuscular de los músculos de quién? De la masa. Principalmente. Ya de forma secundaria, ¿de qué otros músculos? De la expresión facial. ¿Entendido? De la expresión facial. Igual van al trigémino. Ojo, no es lo mismo moverlos de la expresión facial, que es por el séptimo, a sentir su propia expresión, que es por el quinto. B3. Principalmente. ¿Listo? ¿Entendido? Y obviamente de cápsula articular de la ATM. Tiene razón. Entonces, músculo de la masificación, algo de músculo de la cara, expresión facial. ¿Sí? Y principalmente de cápsula articular de ATM.
Articulación temporomandibular. Por lo tanto, ¿para qué se utiliza esa información proprioceptiva? Porque de acuerdo a eso, ¿yo qué? ¿De acuerdo a eso, yo qué? Regula la intensidad de la mordida. Entonces, de todos los núcleos sensitivos, ¿cuál tiene que ver con la intensidad de la mordida? ¿Entendido? Entonces, ¿qué núcleo tiene que ver con la intensidad de la mordida? ¿Por qué? Porque él recoge propio sección de músculo de qué? La Masticación, algo de expresión facial y principalmente de la cápsula articular de la ATM. ¿Entendido? ¿Preguntas? Ya acabamos con quién? Lo sensitivo. Con el gran núcleo sensitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que un núcleo sensitivo está en el mesencéfalo, otro en la protuberancia y otro entre la protuberancia, bulbo y médula espinal, dividido en tres masas nucleares. Una, trigemio espinal, sensitivo principal y mesencefálico. Diferencias entre los dos de acá y el de arriba. El mesencefálico lo forma la primera, que es como si un ganglio se hubiera quedado dentro. ¿Entendido? Ahora sí, ya acabamos la parte motora. Ahora sí, ¿qué dijimos? Eran 5 núcleos. ¿Qué hace falta? Los dos motores. El motor del trigemino y junto con él, porque no lo discriminan como parte de algunos libros, sino que lo vinculan como un grupito de neuronas junto con él, el motor accesorio. Entonces aquí, aunque nada más es de uno, pero hacemos de cuenta que ahí hay dos: el motor del trigemino y el motor accesorio. Motor del trigemino, ¿para qué será? Miren aquí. Recuerden que aquí estaría quién, ¿el origen qué? Ahí estaría qué, ¿el origen qué? Real de la parte motora. Escuchen bien lo que les voy a decir, pongan atención, luego copien. El origen real de la parte motora, aquí. Los dos núcleos. Los dos. El motor y accesorio, el trigemino. Pero, escuchen bien, el origen real de los sensitivos está compartido. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen real de estos dos núcleos? El ganglio. ¿Y cuál es el origen real de este? El mesencefálico. ¿Eso qué quiere decir? Que el origen real está compartido en sensibilidad superficial y pro. ¿Me entienden la idea? Entonces, el origen real está compartido. ¿Acá para quién? El ganglio de Gasser para dos núcleos. Principalmente superficial y este algo de profunda. Porque profunda también es propiocepción. Pero la propiocepción, su origen real es acá. ¿Entendido? Pues tengan en cuenta eso, que para la parte sensitiva los orígenes reales son dos. ¿Listo? Ahora sí, miren cómo aquí la neurona motora corresponde, escuchen bien, a la neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque en toda parte motora, independientemente cuál sea, ya sea de nervio raquídeo o de par craneal, la neurona motora superior es la que viene del área 4. ¿La que viene de dónde? Del área 4. En este caso, ¿la región de quién? De la cara. ¿Y baja en qué sección del fascículo? Córtico nuclear. ¿Se acuerdan? Porque para la médula espinal iban dos fascículos. De los 3 fascículos de la vía, mira. ¿Sí me están escuchando y entendiendo lo que estoy diciendo? Voy a alargarme un poquito para que me entiendan. Esto, si uno se desconecta, ya empieza.
principalmente en el área 4. Y en el área 4 hay una distribución del homúnculo motor. Y esta sección, ¿qué responde a quién? A la cara. Y recuerden que esta, que es toda la vía piramidal, tiene 3 subfascículos: 2 hacia la médula y 1 hacia el tallo. ¿Y me interesa cuál? El que va hacia el tallo. Porque esta neurona piramidal que se desprende de aquí de la cara, hagamos de cuenta que estos son los músculos de la masticación, ahora se van por el fascículo córtico nuclear. ¿Y están en la parte de quién? De la rodilla de la cápsula interna. ¿En la parte medial de quién? Del pie medular. Y luego, cuando llega al núcleo motor de quién? Del trigémino, y el motor accesorio llega a este núcleo. Esta neuronita que viene desde acá arriba, ¿sí? Por aquí, es considerada que neurona motora superior. ¿Entendido? Es la que viene de la vía piramidal de la región de la cara, es la neurona motora superior. Ahora sí, del núcleo, ¿qué parte? ¿Qué sale? ¿Qué va a salir de aquí? Esta es la neurona motora ¿qué? Inferior, que ahora arriba. Va a salir por la raíz que aquí está la raíz sensitiva y aquí está la raíz motora. Por lo que digo, la neurona que está en el núcleo es que neurona motora inferior, porque en toda vía motora hay una neurona superior y inferior. La superior, piramidal. La inferior, la que sale por los pares craneales o nervios tranquilos. ¿Entendido? Perdón, ese núcleo que está ahí, profe, sería el accesorio Motor principal. el motor principal. El accesorio. ¿También hay núcleos? Sí, es que aquí hay 2 núcleos juntos. Pero el principal, el núcleo motor del trigémino, que es el principal, es para la parte voluntaria. El accesorio va a controlar reflejos. Esa es la diferencia entre un núcleo motor y motor accesorio. ¿Entendido? Profe, ¿usted dijo que el núcleo motor del trigémino era el origen real de la parte motora del trigémino? Miren aquí. ¿Ese qué es? Pero aquí decíamos que habían 2 núcleos. Uno, ¿cuál? El motor accesorio y el motor del trigémino, que es el principal. Refiriéndome al principal, me refiero a este, al que va de quién. El que recibió la información de la vía piramidal, y de aquí se origina la raíz. Las células que motoras que van a los núcleos de la masticación y otros. ¿Cuáles son esos otros? Miloideo, diente tecnoligáseo, tensor del tímpano y tensor del alveolo paral, los tensores. ¿Entendido? ¿Preguntas ahí? Ahora sí, lo del accesorio va vinculado o muy conectado con la formación reticular. Tengan en cuenta eso. El motor accesorio está muy vinculado a quién, o muy sinaptado a quién, a la formación reticular. Pero ¿para qué? Para dejar colaterales, uno, y principalmente colaterales reflejas, es decir, involuntarias. De hecho, es más que mira, porque mira es que ¿entendido los núcleos? Miren aquí, ¿qué ven ustedes aquí? Pues lo mismo del anterior, solamente que el otro lado. ¿Eso qué es? Supuestamente si estuviera de frente sería el lado derecho. Y en el siguiente, sí.
Ya lo quito.